Buenas noches. Tuve el gran gusto hace pocos días de encontrarme en un restaurante a una persona de la que digo yo que debe haber intentado patentar la palabra neurona, Porfirio Muñoz Ledo. Gracias por invitarme, Carlos. Con mucho gusto. Y es que estar en tu programa. Al saludarnos en el restaurante, Porfirio, ¿quién sabe qué se habló ahí del gasolinazo? Y yo te dije, pues yo celebro el gasolinazo, porque se acabó el México de los precios artificiales y que el dinero que sobre en el erario, o no que sobre, el mayor monto posible de dinero, sea distribuido en apoyo de los más necesitados, no de los automovilistas como Porfirio y yo. Entonces te dije, celebro el gasolinazo, y me dijiste, no me lo dirías en tu programa. Te dije, pero ¿cómo no? Estás invitado y aquí está Porfirio. Aquí estoy a contestarte. Primero decirte que estoy de muy buen humor. Estos son 50 centavos. Es lo que he ahorrado en 25 litros de gasolina y estoy muy contento. ¿De veras esto significa el ahorro? El ahorro que me han hecho. Estoy feliz. Bueno, pues cómprate un cochinito pero pequeño y con suerte lo llenas algún día. Qué maravilla, 50 centavos has ahorrado. ¿Y por qué querías ahorrar? Bueno, yo no quería, sino que es lo que me dieron quienes llegan al tanque, dijo, lleva esto. No, mira, lo primero es la idea del subsidio, que es de lo que me hablaste. Sí. Primero, brevemente, ¿qué es subsidio? Subsidio es una absorción por parte del productor de un bien o de un servicio de parte del costo para beneficiar a un tercero. Todos los países del mundo y en todas las ramas se subsidia. Los americanos subsidian submarinos nucleares. El metro. El metro, por razones sociales, los programas. El gran problema, por ejemplo, no resuelto de la Organización Mundial de Comercio es nada menos que el subsidio agrícola que practican los europeos y los norteamericanos, pues subsidian a sus agricultores. Por eso eso hace menos competitivos los precios. Sí, claro, y es competencia desleal. Ahora, México nunca ha subsidiado el petróleo. El petróleo ha subsidiado a México, que es distinto. Cuando la expropiación petrolera, por razones de la guerra, de que se fueron las compañías que tenían el circuito de comercialización, México dejó de exportar petróleo en 1939. El último barriles que mandó a través de un barco alquilado iba para la Alemania nazi. Entonces México no exportó petróleo, nada, desde 1939 hasta 1976. Y con ese recurso permitió, absorber el crecimiento demográfico. El país en 40 años se multiplicó 3 veces, la industrialización, la urbanización, todo. Entonces, el petróleo subsidió al país, no al revés. Ahora, llegó un momento de crisis, que fue fines de los 60, porque el origen de todo el problema en este país, aquí veo cifras de muchos países, es que no hicimos una reforma fiscal. Permíteme, si vas a hablar de dinero, tus 50 centavos me los quedo yo. Gracias. Yo te los guardo. Vamos pasándonos el subsidio, ¿no? Subsidio rotativo. Pero perdón, no se ha subsidiado el petróleo, sino que se ha subsidiado de alguna manera vía impuesto, o no sé cómo, al consumo de combustibles. No se le ha subsidiado, al contrario. Mira, en este país, el consumidor de gasolinas paga 40% de impuestos sobre las gasolinas. Lo que comparado con los países productores de petróleo, los productores de petróleo, es 30% arriba. Ahorita vamos a 17 pesos en México, 12 pesos en Afganistán, 14 en Colombia,
13 pesos en Estados Unidos. Entonces, México es el país petrolero que más le cobra a la gente, no la subsidia. El 40... La subsidiaba. No, mira. Bueno, o le dejaba de cobrar un impuesto que podía cobrar como ahora. No, lo que pasa es que México no hizo una reforma fiscal, ¿no? El señor Ortiz Mena, que lo recuerdo, fue un gran financiero, que fue 10 años secretario de Hacienda. El padre del desarrollo estabilizador. Le llamó así a su informe al Banco Mundial cuando terminó. Trató de hacer una reforma fiscal progresiva, pero la situación política no se lo permitió. El país estaba creciendo al 6%. Bueno, primero con López Mateos, que si hacíamos una reforma fiscal íbamos a parecer comunistas por la Revolución Cubana, luego el 68. Entonces Ortiz Mena dijo muy claramente al final, tenemos 3 grandes problemas. No hemos hecho una reforma fiscal, tenemos un gran déficit de infraestructura y vamos a tener problemas para financiar el petróleo. Entonces, ¿qué hicimos? Subsidiar para nada. No. Y yo era subsecretario de la presidencia, el presidente me pidió que hiciera una comisión. El subsecretario de Energía, el de Hacienda y el subdirector de Petróleo, de Pemex, a saber, López Portillo, Ramón Beteta, y el subdirector de Pemex era Miguel de la Madrid. Hicimos el primer estudio ya a fondo, qué estaba pasando en la caja negra de Pemex. Porque era un asunto de alta seguridad nacional y había los intereses del sindicato y los negocios truculentos. Nunca se sabía qué había corrupción atrás. Una brutal. Brutal. Entonces, ¿qué dedujimos? Teníamos 10% de importación de gasolinas en ese momento. Ahora tenemos 65, 67. 62 el consolidado del primer trimestre y 68 es el de este mes en un informe de ayer. 68% de importación. Entonces, había que no seguir importando tantas gasolinas. Entonces, primera decisión, construir refinerías. Construimos una, la de Tula, en 75, y no se ha construido ninguna más. Sí, pero en total creo que hay 11 o 12 refinerías. Son 7, pero nada más 2 trabajan. ¿Solo hay 7? Aquí están, te las doy los nombres. ¿Y trabajan solo 2? Salina Cruz, Tula, Cadereyta, Minatitlán, Salamanca y Madero. 2 de ellas, Tula y Salina Cruz, producen el 38% de las gasolinas que se hacen en México. Pero estas son cifras de buen cubero, nada es muy claro. No hay una investigación a fondo, imparcial, del Congreso, de una comisión independiente. Pero entiendo que la construcción o la reconversión o modernización de las refinerías cuesta una fortuna, sobre 20,000 millones de dólares. Entonces prefirieron lo otro, pero te vas por la vía fácil. Te vas por la vía pues la fácil. compras donde ya que está. La del business. Eso fue en la época, pero déjame decirte la época inmediatamente anterior. Primero teníamos 10%. Había que irlo resolviendo. 2, teníamos ya un déficit de inversión en infraestructura muy fuerte, sobre todo en exploración. Y teníamos un estancamiento de la petroquímica, que es el gran negocio. Entonces, en vez de cargar, ¿qué hicimos? El ideal. O adquiríamos crédito externo en cantidades enormes, cosa que nos iba a llevar a ser un país exportador, ¿sí? Para poder pagar el crédito. Teníamos otro, parar el crédito en Pemex no era posible. Entonces la decisión heroica que tomamos, exactamente contraria a la idea de la subsidiación, es pasarle el costo al consumidor. Desarrollamos los octanajes y entonces subsidiamos todo el déficit de Pemex con precios internos, pero a cambio de aumentar los salarios. Por eso claro. López Portillo se va después a la Comisión de Energía y yo voy a la Secretaría del Trabajo. Entonces nosotros hicimos los salarios más altos de la historia. Y claro, subimos los precios, pero transferimos a la población vía salarios la capacidad de comprar. Han perdido los precios 80% desde entonces, los salarios, ¿sí?, de lo que tenían entonces. Pero Porfirio, ¿aceptas que por lo pronto concedes crédito a la versión de que hacen falta 200,000 millones de pesos que no hay de dónde sacarlos sí, hay, ¿cómo no? Si no fuera con esto? No. ¿Pero por qué? Pero ¿por qué lo sacas de aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Te voy a dar datos.
estás transfiriendo al consumidor. Mira, de los países... ¿Pero y qué? ¿Y cuál es el problema? No, ¿cuál? ¿Por qué le cargas? ¿Y por qué no? Porque es un impuesto terriblemente regresivo, porque lo tenemos... Perdón, ¿tú sabes que en en Suecia, pagas de impuesto el 64% de tu salario? Sí, de impuestos, pero impuestos que son progresivos. Si algo caracteriza a los países nórdicos, que tienen 49% en promedio, los países nórdicos, es un impuesto fiscal progresivo. Pero es decir, más paga, permíteme, más paga el que más tiene. Aquí es al revés. La gasolina la pagamos todos. No habiéndose hecho la reforma fiscal de la que has hablado, no habiéndose reconvertido o modernizado las refinerías, no habiendo de dónde más que comprar la gasolina, ¿qué se hace? No es eso. Pues que lo pague alguien como no, Porfirio tú no Muñoz le Ledo puedes o como cargar yo. a la gente. Bueno, entonces, ¿a quién se la cargo? No, tú tienes que hacer una política energética distinta. Uf. Bueno, permíteme, si ya me ves en el rincón. Ahora, ¿cómo pasó esto? México se dedicó a exportar petróleo, ¿sí? Y México, bueno, tuvo un dineral terrible hasta que el precio del petróleo cae, las tasas de interés se elevan y todo eso. Cuando menos acepta, ahí te Sí, va pero una no puedes provocación poner... para una conversación posterior. A ver. Que entre Trump y el gasolinazo vamos a tener que ver hacia nosotros mismos y ver qué diablos hacemos. Así es. Para activar la economía, el consumo Ese interno. es el artículo que publiqué ayer que te mandé. Lo sé y lo leí. Y el tema del gasolinazo, en eso tienes toda la razón. Puede despertar todas las alarmas en el país. Vaya. ¿Qué es Bueno, lo que ¿cómo te necesitamos agradezco? hacer? Que lo diga Claro. Porfirio de mí. Que Claro, porque es lo no que más sé hiere a la tanto gente. como este hombre. Es una especie de sangría Sí, intermitente. pero la gente que compra gasolina no sabe lo que es un pobre que come casi tierra todos los días. Pero no le estás pasando de cena a los pobres. Y otra cosa que No te se quiero decir, vulneran los programas es un sociales. maldito Porfirio. truco fiscal. No, sí, Bueno, ¿cómo no se van a Ya, vulnerar? de eso ya Es un truco fiscal. podremos hablar porque el tiempo del asalto se agotó. Es un truco fiscal, pero ya me concediste que cuando menos hay que revisar qué hacemos para que Es la alarma trabajemos mejor. de cómo está mal la economía del país. Hay que revisar la política de energía, la fiscal, la de Y se nos van a pasar otros 60 años No, en a ver si pues se lo revisa. podemos hacer, lo debemos hacer. El país más no va a sobrevivir, ni podría resurgir si no revisamos todas las políticas económicas. Vamos a ver, del en ese país. gobierno ya no se podrá, supongo. Vamos a ver si el próximo, sea quien sea el presidente, se le cumple el sueño a Porfirio Muñoz Ledo. No es el sueño del país, no es el mío. Correcto. Yo no. Yo tengo sueños más agradables. Te agradezco mucho. ¿Todavía Porfirio. duermes bien? Sí, siempre. Te agradezco mucho. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias y buenas noches.